Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Es para mí un gran placer continuar con nuestro curso de la filosofía de Giorgio Agamben entre la estética y la política aquí en Cursa Virtual. Hoy vamos a abordar la clase número 2 que hemos titulado Experiencia Estética Contemporánea. Y para eso vamos a recorrer el texto, ya ha sido un texto de Agamben 100%, vamos igual a tomar algunas referencias de los textos de Castro y de Walsh-Boyce también, que es Estancias. Estancias, la palabra y el fantasma en la cultura occidental, ¿no? Editado al castellano por Pretextos, es uno de los pocos textos tal vez de Agamben que no editó Adriana Hidalgo. Los primeros de estética, no sé si algunas reediciones ya son de Adriana Hidalgo, digamos, pero Estancias creo que no, creo que sigue estando editado por Pretextos, ¿no? Que vamos a verlo. Estancias es un texto del año 1977. Yo la clase pasada dije que los primeros textos de Agamben son del 80. Fue un error, errata. Los primeros textos de Agamben son de la década del 70, ¿no? Por las dudas lo aclaro. Así que bueno, a ver, igual antes de arrancar con mi material de lectura, quería dedicar unos minutos de esta parte de la clase a leer un breve fragmento del manual de Castro, de Edgardo Castro, y también, si bien lo vamos a ver más adelante, ya quiero anticiparlo porque me parece importante, presentarles un poco la serie Homo Sacer, que es el corazón de la filosofía de Agamben, presentárselas integralmente, o sea, los títulos y un poco la fecha de publicación. Esa serie la vamos a empezar a ver a partir de la clase cuarta. Pero igual me parece importante que ya la tengan en cuenta, ¿no? Porque incluso viendo elementos estéticos, como vamos a ver ahora, eso ya lo van a poder anticipar bien. Es decir, cuando veamos la serie o cuando, digamos, a medida que vayamos analizando cuestiones estéticas, van a aparecer también elementos políticos, ¿no? Ahora bien, como les contaba, quiero mencionarles esto que tal vez me quedó de la clase pasada y me interesaría sumar del texto de Edgardo Castro, ¿no? Respecto de la cuestión de la vida y de la animalidad, ¿no? Dice lo siguiente, la página 119. Dice, la animalidad del hombre, o mejor, su animalización, es planteada por Agamben al inicio de lo abierto, en relación con los escenarios kojevianos de Kojev de la posthistoria. Para Kojev, en efecto, al final de la historia, al menos según una de sus interpretaciones, el hombre regresa a la animalidad, ¿no? La felicidad cede su lugar a la satisfacción y el lenguaje se convierte en un sistema estimulador de reflejos condicionados, ¿no? Hacia el final del libro, la categoría de inoperosidad que yo mencioné al final de la próxima clase, de la clase pasada, perdón, la categoría de inoperosidad o inoperancia, de la que nos ocuparemos ampliamente en el capítulo siguiente, abre otro escenario. Y acá hay una cita que hace Castro de Agamben, que la voy a mencionar ya porque me parece importante. Dice, volver inoperosa la máquina que gobierna nuestra concepción del hombre ya no significará por tanto buscar nuevas o más eficaces o más auténticas articulaciones, sino exhibir el vacío central, el hiato que separa en el hombre y el animal. Arriesgarse en este vacío, suspensión de la suspensión, ya va tanto el animal como el hombre. Quizás hay un modo en el que los vivientes puedan sentarse en el banquete mesiánico de los justos sin asumir una tarea histórica y sin hacer funcionar la máquina antropológica. Entonces, acá esto me interesa porque de alguna manera cierra también un poco lo que dijimos la clase pasada y sobre todo porque ya introduce esta categoría de inoperacidad o inoperancia que va a ser fundamental. Va a ser fundamental sobre todo como vía o como solución, entre comillas, que va a tratar de buscar a Agamben para desactivar esas vidas sumidas a la pura productividad, que en definitiva son vidas capturadas, domesticadas, digamos, ¿no? Que esto ya lo vamos a ver en detalle, o sea, esa desactivación de los dispositivos económicos, productivos, de gobierno, como en el fondo de la filosofía de Agamben hay un pensamiento anárquico. Desde el punto de vista ontológico hay una anarquía, y que se puede traducir tal vez desde el punto de vista político. Sí, lo que pasa es que vamos a ver ya que la anarquía de Agamben no es una anarquía en el sentido clásico, en el sentido de, no sé, los autores anarquistas del siglo XIX, como Bakunin, o como Kropotkin, o como Proudhon, digamos. No.
Eso porque de hecho ahí se cambia un principio por otro y eso lo va a criticar Agamben, ¿no? Pero de alguna manera hay un fondo anárquico en el sentido de que anarquía es anarqué, o sea, sin fundamento, y también sin gobierno o sin mando. Entonces, desactivar la vida de ser gobernada, de ser domesticada, implica un camino hacia la anarquía. Entonces, pero antes de entrarnos, esto es importante para que ya lo vayan pensando, ¿no? Y respecto de la serie Homo Sacer, que yo les dije, se los anticipo brevemente, esto lo vamos a ver a partir de la clase número 4, pero en el año 2018, si mal no recuerdo, creo que es el año 2018, ¿no? Apareció la edición integral de Homo Sacer, de esta serie Homo Sacer, que son 9 libros que se comenzaron a editar en 1995, el primero, y terminó en 2015. Ahí terminó toda la serie. La serie, insisto, son 9 libros, los 9 libros están publicados en castellano por Adriana Hidalgo. La edición integral no apareció, no sé si aparecerá en algún momento. Lo que pasa es que Agamben lo fue publicando en diferente orden. No es que publicó primero el número 1, después el número 2. No, lo fue publicando en diferente orden, con diferentes numeraciones. Después también cambió las numeraciones e incluso cambió, en esta edición integral, cambió algunos títulos. Por lo cual es problemático a veces ordenarlos, porque cambió algunos títulos. No totalmente, pero cambió algunas hizo reformulaciones de títulos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el orden de esta lista final de títulos de Homo Sacer, de estos 9 libros? De los cuales nosotros, en nuestro programa, yo puse, se los aclaro ya, digamos, yo puse en la clase 4, vamos a ver Homo Sacer, el poder soberano y la vida desnuda, que es el primer libro, ese lo vamos a ver. Después de la clase 5 vamos a ver Estado de Excepción, que es el tomo 2, pero yo no sumé otros. Por ejemplo, en la clase 3 veremos algunos fragmentos de Estasis, que es el 3er tomo. En la clase 6, 7 y 8, en todos vamos a ver, ¿no? Aunque yo no los haya puesto de manera obligatoria o como bibliografía consignada, lo vamos a ver como complementarios, aunque sea referencias, porque me parece importante que tengan toda la dimensión. Ahora, les cito cuál es el orden. Bueno, el primer título, 1, es Homo Sacer, el poder soberano y la nuda vida, o la vida desnuda. El segundo, se llama 2.1, es Justitium, estado de excepción. Justitium es nuevo, porque la traducción que yo tengo es estado de excepción, punto. Bueno, en la edición integral le puso Justitium. El tomo 2.2, que sería el tomo 3, se llama Stasis, la guerra civil como paradigma político. El tomo 2.3 se llama Orcos, el sacramento del lenguaje, arqueología del juramento. Acá creo que le agregó orcos. El tomo 2.4 se llama Oeconomía, el reino y la gloria, para una genealogía teológica de la economía y el gobierno, que la edición de Adriana Hidalgo, anterior a la edición integral, era el reino y la gloria. Oeconomía creo que se lo agregó después. El tomo 2.5 se llama Opus Dei, arqueología del oficio. El tomo 3, ojo que dentro del tomo 2 hay partes, como ven ustedes, ¿no? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Después del tomo 3, que es Auschwitz, el archivo y el testimonio, que se tradujo como lo que queda de Auschwitz o lo que resta de Auschwitz, ¿no? El tomo 4.1, altísima pobreza, reglas monásticas y forma de vida, y el tomo 4.2, el uso de los cuerpos, ¿no? Entonces, como ven, no es que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sino 2.1, 2.2, 2.3, o sea, hay una particularidad en esto. El uso de los cuerpos es el último volumen y realmente es extraordinario, y ahí uno puede ver el uso, como la visión integral de todo esto. Que insisto, vamos a hablar de todos los textos, los voy a mencionar, aunque no aparezcan consignados, porque yo quería igual también hablar de otras cuestiones como profanaciones, como qué es un dispositivo, como la epidemia como política, pero igual la serie esta Homo Sacer la vamos a ver a partir de la clase 4 y hasta la 8 vamos a dedicarle por lo menos la mitad de la clase a ella. ¿Por qué? Bueno, porque es clave, es el gran proyecto de la vida de Agamben, digamos, ¿no? Vean lo que dice acá el propio Agamben. Dice, bueno, hablando de que la obra esta es una arqueología, ¿no? Así la define, es una arqueología
de la política occidental, cuyo programa había entrevisto al final del primer volumen y el cual se fue precisando a medida que procedía la investigación, ¿no? Dice, y vean lo que dice acá, esta es una entrevista que le hacen, hablando de la arqueología, dice: yo creo que no tiene sentido distinguir en mi investigación el análisis filosófico del arqueológico. Una investigación filosófica que no tenga la forma de una arqueología corre el riesgo de caer en habladuría. Si una de las tareas del pensamiento es la de hacernos comprender el presente, eso solo puede hacerlo, como sugería Foucault, persiguiendo las sombras de que la interrogación del presente proyecta en el pasado. La arqueología es en este sentido la única vía de acceso al presente y yo siempre he tomado en serio la broma de Flaiano: hago proyectos solo por el pasado, ¿no? O sea, acá un poco define su posicionamiento respecto de la arqueología, ¿no? La arqueología, como aquella ciencia que da cuenta del orden discursivo, que da cuenta de órdenes discursivos que van cambiando históricamente, ¿no? Y que si queremos entender el orden discursivo del presente, tenemos que entender el del pasado, digamos, ¿no? La genealogía le va a agregar a eso la dimensión del poder, esto ya lo comenté en la clase pasada, ¿no? Pero bueno, un poco quería anticiparlo, obviamente sobre esto vamos a volver en la clase cuarta, cuando sí empezamos a analizar de manera muy clara Homo Sacer, ¿no? Pero me parece importante ya marcarlo. Bien, vamos ahora a, sí, estancias, ¿no? Y vamos a un poco focalizarnos en la cuestión estética, porque si bien la clase pasada yo hablé integralmente de la vida y mencioné algunas cuestiones referidas al arte, esta clase y la próxima clase, la clase tercera, vamos a dedicarla 100% a la cuestión estética en Agamben, digamos, ¿no? No porque la cuestión estética quede dejada de lado totalmente a partir de Homo Sacer en 1995, porque, insisto, va a ir mechando Agamben publicaciones estéticas, e incluso la propia serie Homo Sacer tiene reflexión sobre el arte también, pero es cierto que los primeros 4 libros, y acá arranco con mi material, los primeros 4 libros de Agamben, que son los siguientes: El hombre sin contenido de 1970, Estancias de 1977, Infancia e historia de 1978 y El lenguaje de la muerte de 1982, son trabajos de los cuales el filósofo italiano se ocupa de la obra de arte, de la poesía, de la melancolía o el lenguaje, vale decir, se trata de textos que podrían categorizarse dentro de la estética desde el punto de vista filosófico, de problemáticas que tienen que ver con la estética y la filosofía del arte, es decir, con la aistesis, con la percepción, con la poiesis, con la producción de obras de arte, a eso me refiero. Esos 4 textos, que no vamos a ver todos, ¿no? No vamos a ver El hombre sin contenido, pero de alguna manera los temas que ahora vamos a explicar también aparecen en Estancias, ¿no? Algo que poco a poco se modifica a partir de Idea de la prosa de 1985 y de La comunidad que viene, texto que veremos la próxima clase, de 1990, que serían algo así como textos bisagra, estos dos, Idea de la prosa y La comunidad que viene, en los cuales se percibe un desplazamiento gradual, ¿no? Paso a paso hay un desplazamiento hacia problemáticas de la ética y la política. Es decir, todavía son textos de estética, pero se ve gradualmente una suerte de desplazamiento de los intereses de Agamben hacia la esfera política. Algo que aparecerá de modo más evidente o de modo evidente en sus textos posteriores, sobre todo con la publicación de la serie Homo Sacer de 1995, que acabo de mencionar integralmente en sus 9 libros, ¿no? Estos textos estéticos serán, sin embargo, centrales, a mi juicio, para comprender la forma crítica en la cual lee Agamben la modernidad. Volvemos a la modernidad que mencioné la clase pasada, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por qué me parece a mí que son importantes y por qué me parece que la aproximación estética es importante para dar cuenta de lo que Agamben critica de la modernidad y también la cuestión de la obra y de la productividad, que esto después lo extenderemos a la política? A ver, en el sentido en que coloca la estética como el lugar de privilegio para dejar en evidencia la crisis de la poiesis. En tanto, en la modernidad se ha producido la separación entre arte y técnica, y por otra parte, la reducción de toda la actividad humana a praxis, es decir, entre la productividad y la operatividad. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ser más específicos todavía. Esto obliga a una distinción entre obras de arte y productos propiamente dichos.
¿no? En tanto son producidos por la técnica en el sentido moderno. Es decir, esto aparece en la modernidad. Es decir, ¿por qué? Porque cuando hablo de modernidad estoy hablando a partir de la Revolución Industrial, digamos, ¿no? Fin del siglo XVIII, por ahí un poquito antes también, mediados del siglo XVIII, digamos, y sobre todo el siglo XIX, pero básicamente el siglo XIX y por supuesto ya el siglo XX, digamos, ¿no? Ustedes piensen que en la antigüedad los artistas, no había, a ver, y esto sí es importante, no había concepción de obra original, ¿no? O sea, de hecho, si ustedes ven, digamos, si uno estudia en teoría estética, digamos, cuando se estudia el mundo antiguo, no había concepción de autor como genio artístico, como genio estético, que produce una obra original, digamos. No existía eso. Las obras ni siquiera se firmaban. Porque se veía el arte como básicamente una artesanía, como una producción, como una productividad más, ¿no? Hacer algo, para ser concreto, hacer una mesa de madera, punto. Eso es poiesis, ¿no? No hacer un cuadro, como viene después. Entonces, esto se ve muy bien, digamos, esta distinción entre obras de arte y productos propiamente dichos. Esto lleva a su vez a la separación de la originalidad, en el sentido de la creación vinculada con un origen, lo cual impide la reproductividad, la obra de arte, y por el contrario, la reproductibilidad necesaria en todo producto técnico, el cual carece de principio. Esto es lo que aparece con la modernidad. Y esto aparece, por supuesto, gracias a la técnica, gracias a la reproductibilidad técnica, digamos, ¿no? Hay un célebre texto de Walter Benjamin donde habla del estatuto de la obra de arte en la época de reproductibilidad técnica. Bueno, esto obliga a una reconfiguración del mapa estético, en el sentido de que si empieza a aparecer, por ejemplo, esto aparece con la fotografía y con el cine también, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el rol de los pintores si ya tenemos una máquina que se llama cámara de fotos que puede copiar miméticamente a la realidad? Entonces, ¿qué sentido tiene que un pintor pinte de la manera más fidedigna, más mimética, más exacta un árbol? Si agarro una cámara de fotos y le saco una foto, ¿qué sentido tiene? ¿No? Esto es lo que empieza a aparecer en el campo del arte. Entonces, de alguna manera lo que empieza a pasar, pero esto es interesante, porque de alguna manera lo que empieza a pasar con la pintura, por ejemplo, es que aparecen escuelas que ya dicen, bueno, no tiene sentido un arte mimético. Si tenemos una cámara de fotos, ¿qué sentido tiene un arte mimético? Ninguno. Copiar tal cual, para eso saco una foto y listo, digamos, ¿no? Ahí aparece el impresionismo. O sea, el impresionismo precisamente lo que empieza a buscar es formas mucho más libres. Cézanne, por ejemplo, ¿no? O sea, uno ve esos paisajes de Cézanne, pero que no son fotos, ¿no? O sea, son paisajes mucho más complejos, ¿no? Y por supuesto esto se radicaliza con la llegada de las vanguardias históricas, con el surrealismo, con el dadaísmo, con el futurismo. Es decir, que no hay ningún tipo de vínculo mimético, no hay mímesis, ¿no? Y por supuesto con el cine también aparece esta problematización. Entonces, lo que pasa con la modernidad, vuelvo sobre esto, es la crisis de la poiesis, ¿no? La crisis de la poiesis en un sentido antiguo, digamos, en el sentido del arte clásico. Incluso, a ver, del arte clásico, del Renacimiento y de Grecia, por supuesto, digamos, ¿no? Se produce la separación entre arte y técnica, ¿no? Y por otra parte la reducción de toda la actividad humana a la praxis, ¿no? A la praxis y a la productividad como la operatividad. Entonces, acá lo que le interesa a Agamben pensar es el rol del artista, es decir, frente a este estado de cosas, frente a la aparición de la reproductibilidad técnica, frente a la aparición de la industrialización, de la tecnificación, etc. Dice Agamben, el artista es un hombre sin contenido, de ahí viene el título de su primer libro, digamos. El artista es un hombre sin contenido, dice sin obra o sin original, ¿no? Luego de la estética hegeliana, en tanto es incapaz de alcanzar la dimensión concreta de la obra. El arte se vuelve un instrumento del cual el artista puede disponer y el principio creador se sitúa por encima de todo contenido. A ver, para plantearlo con otros términos sería de la siguiente manera. Hasta la modernidad, uno podría decir que el artista buscaba la originalidad.
Es decir, el artista buscaba ser un genio creador original, alguien que le diera su toque. Esto sobre todo en el Renacimiento. No, insisto, como dije antes, en el mundo clásico en Grecia, donde el concepto de autor todavía no existía y la poiesis estaba muy ligada a la artesanía, digamos. Pero sobre todo en el mundo, digamos, del Renacimiento, del humanismo renacentista, digamos, de los grandes maestros de la pintura, no sé, Leonardo, Rafael, etcétera, etcétera. Bueno, había una idea de originalidad, de genio original, digamos, ¿no? Ahora, lo que empieza a pasar con la modernidad, a fin del siglo XVIII y sobre todo siglo XIX, y particularmente en el siglo XX, es que, como decimos acá, el arte se vuelve un instrumento del cual el artista puede disponer y el principio creador se sitúa por encima de todo contenido, ¿no? Acá aparece lo que se llama esta expresión de muerte del arte. Dice, este proceso se debe llamar muerte del arte, que se debe llamar muerte del arte, no es sino la revelación de que todo es praxis en la modernidad. Todo es praxis, ¿no? Algo que se deja en evidencia de manera muy contundente con las vanguardias históricas, con el dadaísmo, el surrealismo. Un ejemplo que da de esto es los ready-mades de Marcel Duchamp. O sea, ustedes vean, es interesante compararlo para entender lo que está diciendo Agamben, ¿no? ¿Qué hacía Marcel Duchamp? ¿Por qué Marcel Duchamp fue revulsivo, subversivo, provocador, vanguardista respecto a la historia del arte contemporáneo? Porque Marcel Duchamp, por ejemplo, ¿qué eran los ready-mades? ¿Qué es un ready-made? Es algo ya hecho. O sea, y acá aparece claramente la cuestión, el cuestionamiento de la productividad, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué hace? A ver, Marcel Duchamp era artista, sí. ¿Pintaba cuadros? Sí. Al principio pintó cuadros y era muy buen dibujante también. Ahora, ¿cuál fue la operación vanguardista de Marcel Duchamp al interior del dadaísmo? Bueno, agarrar una rueda de bicicleta ya hecha. Una bicicleta es un producto seriado, un producto técnico, un producto operativo, productivo, que nos sirve, que es un instrumento que nos sirve para ir de un lugar a otro, digamos, no tiene una finalidad estética, por lo menos hasta ese momento. Bueno, agarró una rueda de bicicleta y la expuso en un museo. Agarró un mingitorio. Mingitorio, todos sabemos lo que es, digamos, ¿no? Es el artefacto donde los hombres en el baño orinan. Bueno, un mingitorio per se tiene una finalidad estética, ¿es bello? No, es simplemente un producto, digamos, una obra, digamos, un producto que les sirve para que los hombres hagan sus necesidades fisiológicas en los baños, punto. Bueno, ¿qué hizo Marcel Duchamp? Agarró un mingitorio, lo firmó y lo exhibió en un museo. ¿Produjo algo Marcel Duchamp? ¿Produjo algo? No. No produjo nada. Se apropió de algo ya producido, lo firmó y lo puso en un contexto distinto como un museo. ¿Qué quería hacer Marcel Duchamp con este tipo de gestos? Bueno, cuestionar precisamente la noción de originalidad del arte. La noción de producción, o sea, de que el arte sea algo original, que produce cosas originales y de que el artista deba producir. ¿Se entiende? De que la vida artística, de que la vida del artista debe estar direccionada a producir. Dado que ya habitamos en un mundo contemporáneo, el de Marcel Duchamp, donde la producción está técnicamente establecida, técnicamente seriada, no tiene sentido, dice Marcel Duchamp, que el artista produzca. ¿Por qué va a producir? No tiene sentido que produzca nada. En todo caso, el artista puede apropiarse de obras ya producidas, resignificarlas, cuestionar su estatuto. Por eso Agamben utiliza esta expresión, el hombre sin contenido. El artista es un hombre sin contenido, un hombre que no produce. El texto, el manual de Valls-Boix se llama Política sin obra. Bueno, el artista es alguien que, en la lectura de Agamben, el artista contemporáneo sobre todo, es alguien que no tiene obra. Si por obra entendemos una producción específica y original y particular. No tiene obra. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque todo es praxis. Ahora, lo que le interesa a Agamben es que el artista contemporáneo, sobre todo, deja al descubierto las vidas capturadas por la praxis. El artista, al negarse, porque en definitiva, ¿qué es lo que pasa con Duchamp? Se está negando a producir, no quiere producir. Se niega a producir. Entonces, al negarse a producir,
de alguna manera deja al descubierto las vidas que están totalmente capturadas por la producción. Y al reutilizar objetos ya producidos por una finalidad industrial, comercial, en un marco estético, cuestiona un poco ese estatuto. ¿Se entiende? Esto es lo que quiero decir. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es Andy Warhol, ¿no? Con el pop art, más tarde, en la década del 60, digamos. Andy Warhol hace lo mismo. Uno podría decir, ¿qué obra produjo Andy Warhol, no? O sea, ¿produjo una obra de arte original? No, precisamente toda la obra de Warhol se basa en el cuestionamiento de la originalidad del arte. Él mismo decía que quería hacer una máquina. ¿Cuál es la técnica fundamental de Warhol? La repetición, esas telas o esos grandes imágenes repetitivas, tipo serigrafías, digamos, ¿no? Donde incluso copiaba publicidades o sacaba fotos de celebridades y las reproducía sistemáticamente. Ahora, ¿hay una creación de cero original en Warhol? No. En todo caso, hay una apropiación de ciertos elementos de la cultura popular, de la cultura de las celebridades y una exhibición en museos. Esto que hizo con Elvis, que hizo con un montón de estrellas, con Marilyn Monroe, etc., ¿no? O otro caso que es más comparable todavía a Duchamp, cuando hace lo mismo que hizo Duchamp con la caja Brillo, la Brillo Box, ¿no? La Brillo Box era una caja de jabón que exhibió en un museo también. O cuando hacía serigrafías de las latas Campbell's, de tomate. Es lo mismo, es un producto industrial que se lo apropia y lo exhibe en un museo. ¿Cuál es la producción original de Warhol? Ninguna. ¿Es un hombre sin contenido? Sí. ¿El artista no tiene contenido? No. El artista no tiene contenido, ¿qué quiere decir? No produce, se resiste a producir. Usa elementos ya producidos en serie para reapropiárselos y para cuestionar el estatuto del arte. Entonces, ¿qué es lo que ve acá Agamben, digamos, ¿no? Dice, deja en evidencia que el ready-made de Duchamp y el pop art de Warhol, en tanto cuestionan la separación entre original y copia, porque esto es lo interesante, o sea, lo que pasa con estos artistas y con muchos otros, es lo que cuestionan es la oposición entre original y copia o reproductibilidad del producto. Es decir, ponen en cuestionamiento el grado de originalidad, o sea, de que el artista sea alguien que produce algo original. Lo que están diciendo, según la lectura de Agamben, Duchamp, Warhol y muchos otros, es, no, el artista ya no produce nada original, el artista no, en la medida en que asistimos, después de la modernidad, después de la revolución industrial, a un ciclo de industrialización y de tecnificación y de maquinación, ¿qué sentido tiene que el artista produzca algo cuando la producción ya está dada por máquinas, cuando ya está dada serialmente por un sistema económico, capitalista en todo caso, digamos, ¿no? Entonces, hay un cuestionamiento de la separación entre original y copia. En el primer caso, en el caso, digamos, de Duchamp, se va de la técnica al arte. O sea, un mingitorio, que es un artefacto producido en serie, con una finalidad higiénica, digamos, un mingitorio devenido escultura. Esto es lo que hace Duchamp. Y en el segundo, Warhol, del arte a la técnica, ¿no? Un Rembrandt empleado como tabla de mesa. Esto también, un Rembrandt empleado como tabla de mesa. Un cuadro de Rembrandt empleado como tabla de mesa, ¿no? Esto es interesante, ¿por qué? Dice, se trata de formas alienadas de la poiesis, o sea, la producción estética, en tanto que nada viene de la presencia, sino que solo se modifica el uso de los objetos ya existentes. Esta categoría de uso va a ser muy importante en Agamben. De hecho, el último texto de la serie Homo Sapiens se llama El uso de los cuerpos. La noción de uso va a ser central. Entonces, ¿qué es lo que le interesa de Duchamp a Agamben? Que usa los objetos producidos en serie, producidos con una finalidad particular, de formas subversivas. Quiero decir, cuando un mingitorio se produjo, no se produjo para ser exhibido en un museo, se produjo para que los hombres orinen. Cuando una rueda de bicicleta se produjo para que las personas anden en bicicleta en la calle, vayan a la escuela, a comprar cosas, lo que sea. No se produjo para ser exhibida en un museo.
Entonces, lo que está haciendo Duchamp es desactivar el uso predeterminado, el uso productivo de esos objetos, para darle un uso completamente extraño, completamente anómalo, un uso cuestionador, crítico, estético, como ustedes quieran, digamos, ¿no? Esta modificación del uso implica una desactivación del uso meramente productivo para darle un uso estético o subversivo a objetos ya preexistentes, ¿no? De alguna manera también lo que hace Warhol es eso, digamos, ¿no? Es decir, lo que está cuando saca de contexto una imagen publicitaria y la pone en un museo, también le está dando un uso distinto, ¿no? Entonces, el ingreso a la obra de arte en la dimensión de la estética tiene lugar en tanto que el arte abandona la esfera de la poiesis y entra en el terreno de la praxis. O sea, esto es lo interesante, digamos. El arte moderno, contemporáneo, particularmente el arte del siglo XX, a partir del siglo XX, abandona la esfera de la poiesis. Quiero decir, el artista es ya un hombre sin contenido. O sea, ya nadie piensa el artista contemporáneo, ni hablar en el siglo XXI, como un pintor de caballete. Por supuesto que hay todavía algunos pintores de caballete, pero quiero decir, el estatuto del arte, el arte contemporáneo, desde las vanguardias históricas, desde el surrealismo, dadaísmo, futurismo, pasando por el minimalismo, por el arte pop, pasando por el videoarte y por cualquier expresión del arte contemporáneo. Bueno, el artista no es tanto alguien que crea de cero, ni mucho menos que se pretende original, puramente original, como se pretendía, no sé, por ejemplo, Leonardo da Vinci o Michelangelo o quien sea, o Velázquez, ¿no? Ya no se pretende original. Es alguien que es un hombre sin contenido, que desactiva, esto es lo interesante, digamos, ¿no? Que desactiva la esfera de la poiesis como la productividad del original. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, entra en el terreno de la praxis, ¿no? El arte abandona la esfera de la poiesis y entra al terreno. El arte entra al terreno de la praxis. El arte entra al terreno, ¿qué quiere decir que el arte entra al terreno de la praxis? De la práctica del hombre. O sea, ¿y esto qué quiere decir? Que la vida, volvemos a la vida deviene un objeto del arte. La vida misma, la vida incluso en términos biológicos, deviene potencialmente una obra de arte. Esto es lo que pasa con muchos artistas que hacen una performance. ¿Qué es una performance? Una performance es la exhibición de una forma de vida, el registro de una forma de vida estetizada. Por ahí un happening también es eso. Un happening es mostrar un evento, algún tipo de experiencia con el cuerpo, experiencia sexual, lo que sea, digamos, que aparece y desaparece. O sea, eso es un happening, ¿no? Un happening es un acontecimiento, como tal acontecimiento aparece y después se borra, ¿no? O una performance también es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque ya no tiene sentido el artista como alguien que produce una obra de arte original, dado que eso es ingenuo, y dado que tenemos máquinas que producen todo el tiempo obras. ¿Y qué es lo que hace el artista? Bueno, darles usos innovadores, usos subversivos a obras producidas en serie y dar cuenta de que la poiesis ingresa en el terreno de la praxis. ¿Vale? Decir, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que potencialmente la vida es una obra de arte y que cualquier esfera de la vida, la esfera política, la esfera ética, cualquier tipo de esfera, puede ser considerada en términos estéticos, ¿no? Sigue un poco más. Dice, según Agamben, en la época de la crisis de la poiesis, la relación del hombre con la historia o con su pasado no es del orden de la transmisión, sino de la acumulación. Acumulación de objetos, acumulación de citas, de ahí las figuras de la melancolía de Durero, que aparecen en estancias. En estancias, Agamben repasa esas topologías de lo irreal, en tanto que en el marco de la melancolía, la libido reacciona ante la pérdida real de un objeto, como en el luto. Entonces, la figura del fetiche se torna central como negación a renunciar al fantasma del objeto perdido y buscar la prótesis o el suplemento como sustituto del objeto ausente. Entonces, precisamente lo que pasa con la crisis de la poiesis, con la crisis de la productividad del arte original, cambia el vínculo del hombre con la vida, porque la vida se torna potencialmente objeto de la estética, y los usos, los nuevos tipos de usos de los objetos de la vida y de las prácticas de la vida cambian, ¿no? Esto que ya dije,
Pero también lo que cambia es la relación del hombre con, como decimos acá, con la historia, con su pasado, digamos, ¿no? El vínculo es un vínculo de acumulación. O sea, aparecen las figuras del fetichismo, que el fetiche también es una forma de uso distinto. ¿Por qué? Porque, a ver, un par de ejemplos. O sea, el fetiche por un fetiche cliché clásico, digamos, fetiche sexual, a eso me refiero, por los zapatos de taco alto. O sea, el zapato de taco alto es un zapato que usa la mujer, digamos, para caminar, nada más, punto, digamos. Ahora, cuando tomamos el zapato de taco alto y lo erotizamos, le damos un uso distinto, que no estaba preconcebido en el uso industrial, por así decirlo, práctico, tradicional de ese zapato. ¿Se entiende? El fetiche también es un uso erótico, estético, que subvierte, que transforma un objeto predeterminado, ¿no? Aparece toda esta cuestión, digamos, ¿no? Y aparece, sí, la melancolía, la libido melancólica, ante la pérdida real de un objeto, como en el luto. La figura de fetiche se torna central como negación a renunciar. Bueno, el fetiche también se lo usa como prótesis, como algo en que suple un objeto faltante, digamos, ¿no? O algo faltante suple, ocupa ese lugar, ¿no? Esta es muy típico, digamos. Gran parte del arte contemporáneo es un arte donde hay elementos fetichistas, hay elementos melancólicos, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el arte? Bueno, es importante precisamente porque coloca como eje, esto es lo que nos interesa, sobre todo lo que es el arte contemporáneo, digamos, ¿no? Coloca como eje la cuestión de la obra y de la introducción de la obra en la vida, ¿no? Y sobre todo de desactivar al artista de aquel que produce. Va a ser la vida del artista, es la vida de un hombre sin contenido. Y esto a Agamben le parece valeroso, o sea, esto lo está diciendo Agamben como algo bueno, porque de hecho vamos a ver que a medida que vayamos avanzando en los textos que vamos a ir viendo y que vayamos viendo el desplazamiento de la estética a la política, precisamente lo que va a buscar Agamben es desactivar las vidas subsumidas en dispositivos productivos. O sea, la inoperancia, la inoperosidad, que es algo valorable para Agamben, son vidas que no están sometidas al dispositivo productivo, son vidas que son pura potencia, que pueden modificar sus relaciones todo el tiempo. ¿Y eso por qué pasa? Porque no están sometidas, porque no están domesticadas por dispositivos de poder soberano, sobre todo. Bueno, ¿por qué nos interesa el artista? El artista es un hombre sin contenido y es el que, sobre todo el artista contemporáneo, es el que renuncia a producir. No produce nada. Agarra lo ya producido y le da un uso distinto. ¿Se entiende? Subvierte. Y ese uso distinto desactiva el uso productivo. El mingitorio lo ponemos en el museo. La rueda de bicicleta la ponemos en el museo. Yo no produzco nada operativo, pero cambio los usos de los objetos. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a la poiesis entrar en crisis y desactivarse, y el arte insertarse en toda la vida, en toda la dimensión vital, en la praxis productiva, en la praxis económica, en cualquier tipo de praxis, bueno, podemos pensar en potencia otra forma de vida. Esto es lo que nos va a interesar, esto es lo que vamos a ver mucho más adelante. Entonces, quiero que se entienda bien por qué le importa a Agamben el arte, y particularmente el arte contemporáneo, ¿no? Vamos a leer algunos fragmentos de estancias, ¿no? Por ejemplo, primero, ¿por qué estancia? En la página 11, Agamben dice lo siguiente, dice: los poetas del siglo XIII llamaban estancia, es decir, morada, capaz y receptáculo, al núcleo esencial de su poesía, porque éste custodiaba junto con todos los elementos formales de la canción aquel joie d'amour, en que aquellos confiaban como único objeto de la poesía. Pero ¿qué es tal objeto? ¿Para qué gozo dispone la poesía su estancia como regazo de todo el arte? ¿Sobre qué se recoge tan tenazmente su trovar? ¿No? O sea, estancia como un receptáculo, como un espacio, un receptáculo, un núcleo esencial de la poesía o del poetizar, por así decirlo, digamos, ¿no?
Hay algunas menciones a Avi Warburg, que es un crítico estético, es un crítico de arte que es muy importante para Agamben también. Así como dijimos que Heidegger, Foucault y Benjamin son de alguna manera los tres filósofos centrales, agregaría tal vez un cuarto nombre que es importante sobre todo para la primera etapa de Agamben, que es Avi Warburg, digamos, ¿no? Bien, déjenme ver si no hay algo más acá que quisiera sumar, pero no, vamos a pasar. Bueno, este texto estancia está dedicado a Martin Heidegger, para que tengan idea de la trascendencia o del peso que tuvo Heidegger en la obra de Agamben, a Martin Heidegger in memoriam. Ahí está la influencia que nosotros mencionamos. Veamos esto que dice la página 88 respecto de Baudelaire. Respecto de Baudelaire, o sea, fin del siglo XIX, el tema del dandismo, que es analizado, muy interesante lo que dice Agamben sobre el dandy y el dandismo, porque de hecho el dandy y el dandismo tal vez son los ejemplos, los primeros ejemplos, antes incluso que Marcel Duchamp, de principio del siglo XX. Los dandys ya lo hicieron o ya empezaron a pensar estas cosas a fin del siglo XIX, en la época, no es casual, en época de la progresiva industrialización y el surgimiento de las urbes capitalistas, digamos. ¿Por qué el dandy es interesante? ¿Por qué Baudelaire es interesante? Precisamente porque el dandy va a desactivar la productividad. El dandy se va a negar, como la figura de Bartleby, el escribiente de Melville, preferiría no hacerlo, digamos. Va a ser una suerte de rebelión individual que busca la desactivación del dispositivo productor, porque el dandy se niega a trabajar, que desactiva el dispositivo masculinista, dado que el dandy se niega a formar una familia, a ser un hombre que reproduce la especie, un heterosexual tradicional, digamos, porque desactiva la esfera productiva, reproductiva. ¿Y qué busca? Bueno, busca precisamente, y es más, y tampoco produce obras de arte, porque el dandy, ¿cuál es la obra de arte que produce, digamos, el dandy? Su propia vida. Más allá de que algunos hayan escrito, en escritores o lo que sea, pero en verdad, la obra de arte del dandy es la propia vida del dandy. Son sus prácticas, son sus prácticas, sus gestos, sus provocaciones, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de moverse. La propia vida es una obra de arte. Entonces, el dandy tal vez es el primer personaje conceptual y estético, sobre todo estético y político también, que con su propia forma de vida cuestiona el estatuto de la poiesis, quiere decir, se niega a producir. Desactiva la vida subsumida en la productividad. Y la vida deviene pura potencia, para abrirse a diferentes usos, ¿no? Entonces, ahí tenemos tal vez el primer gesto que le interesa a Agamben. Entonces, vean lo que dice acá. En la página 88 dice, hablando de Baudelaire, dice, Baudelaire comprendió que si el arte quería sobrevivir en la civilización industrial, el artista debía tratar de reproducir en su obra la destrucción del valor de uso y de la inteligibilidad tradicional que estaba en el origen de la experiencia del shock. De este modo había logrado hacer de la obra el vehículo mismo de lo inasible y restaurar en la inasibilidad misma un nuevo valor y una nueva autoridad. Es decir, desactivar el valor de uso. O sea, como hizo Duchamp. Bueno, el mingitorio sí, se usa para esto, pero lo voy a desactivar. Y lo muestro en un museo, ¿no? Y ahí aparece el fetichismo también, porque al desactivar ese uso, el fetiche da cuenta de otro uso. Dice, esto significa, sin embargo, que el arte tenía que renunciar a las garantías que le llegaban de su inserción en la tradición, por la cual los artistas construían los lugares y los objetos en los cuales se cumplía la incesante soldadura entre pasado y presente. Déjenme ver un poco más adelante el capítulo 4, donde habla de Bob Brummel o la apropiación de la irrealidad. Acá está el dandy. Vean lo que dice acá, página 94. Dice, es perfectamente comprensible que el dandy, o sea, el hombre que nunca está azorado, fuese el ideal de una sociedad que empezaba a tener mala conciencia respecto de los objetos. Lo que constreñía a los más ilustres nombres de Inglaterra y al propio regente a estar pendientes de los labios de Bob Brummel era el hecho de que éste se presentaba como el detentador de una ciencia de la que ellos no podían ya prescindir. A unos hombres que habían perdido la desenvoltura, el dandy
que hace la elegancia y lo superfluo su razón de vida, les enseña la posibilidad de una nueva relación con las cosas. Esto es lo que me interesa. El dandy enseña o abre la posibilidad, la potencia, a tener vínculos con las cosas de manera distinta, ¿no? ¿Cuál es ese tipo de vínculo que abre el dandismo con las cosas? Bueno, que va más allá tanto del valor de uso, tanto del goce del valor de uso, como de la acumulación del valor de cambio. ¿Se entiende? O sea, el dandy no se vincula por las cosas necesariamente por su uso. Ahí aparece el fetichismo, si ustedes quieren. Es decir, algo que se supone que debe ser utilizado para tal cosa, él no lo usa para eso. Pero también más allá digamos, del valor de cambio, el dandy puede tener vínculos con objetos de mucho valor económico, a eso me refiero, como de poco valor económico. Es decir, su vínculo no está mediado por la cuantificación económica, por el capital, pero tampoco está mediado por el valor de uso específicamente. Es decir, desactiva la relación con la productividad de las cosas. Dice, es el redentor de las cosas, el que borra con su elegancia su pecado original, la mercancía. Exacto. O sea, este es el punto. O sea, el dandy no se vincula con las cosas en tanto mercancía. O sea, como diría Marx, o sea, no se vincula con las cosas en tanto una mera mercancía que tiene un valor de uso. No sé, una mesa sirve para escribir o para comer y vale X pesos o X dólares, lo que sea. No, se vincula porque es bella. Se vincula porque, digamos, pretende darle un uso estético que no está mediado por el valor de cambio ni por el uso predeterminado. O sea, opera una relación distinta con la realidad. Esa relación, ¿cuál es? Es una relación no productiva. ¿Se entiende? O sea, esto es lo que le interesa a Agamben. Es un vínculo no productivo. La vida no está subsumida en la productividad. Está desactivada de la productividad. Por eso el artista es un hombre sin contenido. Tal vez el dandy sea el primer hombre sin contenido, el primer artista sin contenido. Él no produce nada, se relaciona ya con cosas previamente producidas, pero de un modo original y subversivo. Desactiva eso. Este es un punto clave, digamos, ¿no? Sigo con esto, vean lo que dice acá, página 97. Para Baudelaire, como para el dandy, la fruición utilitaria es ya una relación enajenada con el objeto pareja a la mercantilización. La lección que legó a la poesía moderna es que la única manera de superar la mercancía era llevar hasta el extremo sus contradicciones, hasta el punto en que quedaría abolida en cuanto a mercancía para restituir el objeto a su verdad. Esta es la clave, digamos, ¿no? O sea, yo no produzco mercancías, el artista no produce mercancías, pero se vale de las mercancías previamente producidas en serie para darles un uso distinto, que subvierte el uso preestablecido, ¿no? Dice, como dice acá, sigo un poquito más. La redención que el dandy y el poeta aportan a las cosas es su evocación en el instante imponderable en que se realiza la epifanía estética y la reproducción del disolverse de la transmisibilidad de la cultura y la experiencia del shock se convierte así en el último posible surgimiento de sentido y de valor de las cosas mismas, ¿no? A la acumulación capitalista del valor de cambio y el goce del valor de uso del marxismo y de los teóricos de la liberación, el dandy y la poesía moderna oponen la posibilidad de una nueva relación con las cosas, la apropiación de la irrealidad. O sea, esto es muy interesante. ¿Por qué? Me interesa acá, porque vean que ya en estos primeros textos estéticos, y esto lo vamos a ver más adelante con las soluciones políticas de Agamben, que son muy cuestionadas por la izquierda, por el marxismo, sobre todo. Pero vean que ya acá Agamben está planteando que el dandy, que es una figura estética, el poeta moderno y el dandy, de alguna manera le oponen, al plantear una nueva relación con las cosas, están marcando una posible fuga política. O sea, lo pongo en otros términos. La crítica que Agamben le hace al capitalismo no es una crítica marxista. Más bien es una crítica, por supuesto que critica al capitalismo, es evidente, digamos, ¿no? Pero leo de nuevo esto, dice, a la acumulación capitalista del valor del cambio
y el goce del valor de uso del marxismo y de los teóricos de la liberación, el dandy y la poesía moderna le oponen la posibilidad de una nueva relación con las cosas. Es decir, la salida para Agamben, por eso toma el dandy como un modelo, me parece a mí, como un primer modelo, la solución para Agamben no es la solución marxista. Y esto lo vamos a ver más adelante. No es tanto la liberación, la no enajenación, la emancipación en un sentido marxista, sino la solución va a tener que ver con la desactivación. De hecho, la clave de la política agambeniana es el poder, lo que se llama el poder destituyente. El marxismo es un poder constituyente, sí, es un poder constituyente de la clase obrera en contra de la clase burguesa, ¿no? O sea, se tiene que constituir un poder, digamos, hay un poder constituyente que termina siendo un poder constituido, que en este caso pasó por la clase, digamos, ¿no? Y que implica una revolución, implica violencia, digamos, ¿no? En el caso de Agamben, no. En el caso de Agamben, lo que está planteando él es una solución en la cual el dandy puede ser un modelo. No es un poder constituyente, es un poder destituyente. Esto lo vamos a ver mucho más adelante en el uso de los cuerpos, pero la salida que él va a buscar es destituir el poder, desactivarlo. ¿Y cómo lo desactivamos? Bueno, el dandy lo desactiva, dándole un uso no predeterminado a objetos que son mercancías, dándoles usos estéticos, fetichistas, a objetos que están predestinados para ser mercancías y que pueden tener mucho valor, o poco valor, no importa, es independiente, le es indiferente, con otra función, pero buscarle otra función, esa es la desactivación. O sea, es una vida la del dandy, liberada de la productividad. La producción de la revolución es una producción, por eso ahí Agamben va a tener una diferencia importante con Toni Negri, por ejemplo. O sea, ¿cómo se llama la filosofía de Toni Negri? Operaísmo. ¿Cuál es la clave? El obrero, la operatividad. Una operatividad distinta, por supuesto, una operatividad no burguesa, una operatividad crítica de la explotación, de la plusvalía, digamos, obvio, pero una operatividad al fin. El trabajo está en el centro. En Agamben no. ¿Se entiende? O sea, en Agamben hay una salida que no tiene que ver con otro tipo de operatividad, no tiene que ver con desactivar todo tipo de operatividad, con un poder destituyente, digamos, destituir el poder. Por eso hay un fundamento anárquico, digamos, ¿no? Ahora bien, esto lo veremos más adelante. El dandy, de alguna manera, está anticipando esto. Por eso es tan importante el arte, porque el arte moderno, el dandismo, las vanguardias históricas, el arte pop, el arte contemporáneo, en sus gestos desactivan la vida productiva y buscan un nuevo uso del mundo, un nuevo vínculo con las cosas, ¿no? Liberado del vínculo utilitario, liberado del vínculo utilitario y del vínculo mercantil. Hay una apropiación con otro tipo de uso, ¿no? Les leo un par de fragmentos más, página 98. Dice: así como la obra de arte debe destruirse y enajenarse a sí misma para convertirse en una mercancía absoluta, así el artista dandy debe convertirse en un cadáver viviente, constantemente tendido hacia un otro, una criatura esencialmente no humana y antihumana, ¿no? Sigo un poco más, dice Balzac, en su Tratado de la vida elegante, escribe que haciéndose dandy el hombre se convierte en un mueble de boudoir, o sea, un mueble de baño. Sí, boudoir es sí, como un lugar, digamos, donde uno se cambia, ¿no? Ahora es como que la palabra se me fue. Hay un texto de Sade, donde aparece boudoir. Dice: un maniquí extremadamente ingenioso. La misma observación hace Barbey d'Aurevilly, diciendo de George Bramel: se elevó al rango de una cosa. Y Baudelaire parangona el dandismo, que para él es todo uno con el ejercicio de la poesía, con la regla monástica más severa, la orden irresistible del viejo de la montaña que ordenaba el suicidio de sus adeptos. Esta comparación, esto no lo leo por azar, lo leo adrede, digamos,
Esta comparación entre dandy y monje, entre dandismo y regla monástica, lo leo porque lo vamos a ver cuando veamos Altísima Pobreza, cuando veamos por qué le interesa a Agamben la regla monástica. ¿Por qué la forma de vida, que es un concepto de Agamben, es fundamental? Bueno, la forma de vida o la vida como obra de arte para el dandy, si ustedes quieren, podemos comparar, yo creo, la vida como obra de arte, es decir, el dandy que no produce nada, que lo único que produce es su propia vida, a partir de una regla que desactiva la productividad y la reproductividad del hombre, básicamente, la podemos comparar con la vida del monje, que tampoco es una vida productiva y que su vida toma su forma una regla de San Benito, la regla monástica. Obviamente con una función religiosa, pero más allá de la función religiosa, lo que nos interesa es que son formas de vida, la del dandy y la del monje, que no están en función de la productividad, que desactivan ese poder constituyente hacia un poder destituyente. Pero los primeros ejemplos que da Agamben son estéticos, como ustedes pueden ver, ¿no? Perdón, ahí me acordé la palabra. Boudoir, tocador. La filosofía del tocador de Sade, ¿no? La filosofía de darle boudoir. Boudoir, tocador. Tocador en el lugar donde uno se arregla, etc. Les leo 2 pasajes más de Estancias y con esto vamos cerrando. Vean acá, Brumeliana, bueno, esto es un fragmento también de la página 102. Hablando de B. Brummel, ¿no? El gran dandy inglés que fue como el modelo sobre el cual escribieron mucho, como Barbey d'Aurevilly, por ejemplo, o Michel Onfray también, ¿no? Dice lo siguiente: el suyo es verdaderamente el arte de sacar algo de la nada. No podían darse cuenta de que el fundamento último sobre el que reposa la posibilidad del fenómeno Brummel era la mercantilización de lo real. La chaqueta de Bob Brummel se opone a la cosa como la mercancía, al objeto de uso. Pero además, suprimiendo toda ambigua sobrevivencia al valor de uso, baja de su pedestal a la mercancía misma y hace, por decirlo así, transparente su carácter de fetiche, aboliéndolo una especie de Aufhebung dialéctica, de superación dialéctica. Al mismo tiempo, con su exageración de lo irrelevante, el dandy reinventa un valor de uso de género particular que no puede ni asirse ni definirse en términos utilitarios. Es la ausencia de toda mala conciencia respecto de los objetos la que, en una época que se sometía hipócritamente a la elefantiasis del ornamento, explica la sobriedad casi ascética de la vestimenta de Brummel. La técnica de anudarse la corbata inventada por Bob Brummel, verdaderamente digna de un maestro zen, era tan rigurosa como en la eliminación de toda intencionalidad que se cuenta que podía verse a su camarero Robinson salir cada noche del cuarto de toilette con los brazos cargados de pañuelos de seda apenas arrugados. A ver, esta parte me parece importante, ¿no? Porque es bastante sutil el juego que se hace. No es que el dandy se oponga, como el artista de vanguardia tampoco, a la mercantilización. Uno podría decir, habitan en sociedades industriales, digamos mercantiles, habitan con eso y se relacionan con los productos y con los objetos que son producidos en serie. O sea, esto está claro, digamos, ¿no? Ahora, tienen una relación con ese mundo mercantil y con esos objetos que es una relación subversiva. ¿Se entiende? En el sentido que desactivan los usos que están prefigurados y que son productivos por otro tipo de usos fetichistas o estéticos. Y que ellos mismos no producen nada, salvo su propia existencia, que es una obra de arte en sí misma. Este es el punto. Les leo el último pasaje que tengo marcado de Estancias, la página 112. Dice lo siguiente: la pregunta ¿dónde está la cosa? Es inseparable de la pregunta ¿dónde está el hombre? Como el fetiche, como el juguete, las cosas no están propiamente en ningún sitio, porque su lugar se sitúa más acá de los objetos y más allá del hombre, en una zona que ya no es ni objetiva ni subjetiva, ni personal ni impersonal, ni material ni inmaterial, sino donde nos encontramos de improviso delante de esa X en apariencia tan simple, el hombre, la cosa.
¿no? La pregunta ¿dónde está la cosa? Es inseparable de dónde está el hombre. ¿Por qué? Porque la clave va a estar, esto es importante, entre qué tipo de relación entre hombre y cosa. ¿La relación entre hombre y cosa es una relación productiva? Bueno, ya vemos que el arte contemporáneo, el dandismo, el arte moderno y contemporáneo, buscan desactivar eso. El arte ya no tiene que producir, en todo caso tiene que hacer un uso distinto de las cosas ya producidas. Entonces, la clave para responder a esta relación entre hombre y cosa, que comienza siendo estética, como vemos en Agamben, comienza siendo estética, de a poco se va desplazando un terreno que ya no es solamente estético, que es político, porque el vínculo del hombre con las cosas es un vínculo con la producción en general, con la producción económica, con la producción del capital, con la producción de la propia vida, o sea, de cómo la vida se produce en función de un aparato, de dispositivos capitalistas, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, la relación que comienza siendo estética, por lo menos en la analítica de Agamben, después ya va a tomar un vuelo propio. Les voy a leer un fragmento del manual de Walsh-Boyce para ir terminando. En la página 55, vean lo que dice. Dice, en suma, este es el gran reto que nos propone Agamben, pensar una política sin obra. Uno podría decir, lo que vimos en la clase de hoy es un arte sin obra. O sea, el arte tiene otro tipo de función que no es producir obra, sino hacer un uso distinto de objetos ya producidos. Bueno, el reto va a ser ir un poco más allá también, pensar una política sin obra. Pensar una política de la potencia y no del poder. El poder constituye obra, la potencia nos abre diversas formas de vida. Pensar una forma de ser más allá de la praxis, o sea, de la praxis productiva. Y una ética de la felicidad liberada de deberes y de culpas, es decir, de la acción y de la voluntad. La política y la ética occidentales no se emanciparán de las aporías que las vuelven impracticables si no se destituye esta estructura de la operatividad. O sea, de ser vidas operativas, productivas, que están en función de un aparato determinado. Esto es lo que el dandy, según Agamben nos marca, ya trataba de hacer, digamos, ¿no? Esta es la idea. Dice, no pensemos pues qué hemos de hacer o qué queremos hacer o cómo tenemos que actuar para solucionar esta gran crisis. Pensemos más bien qué podemos ser, cómo podemos ser. Situemos en el centro de la vida el vivir mismo y no las obras. Busquemos transformar la vida y no el mundo. Dejemos de trabajar. Esto es un poco lo que yo decía, digamos, ¿no? O sea, transformemos la vida, no el mundo. Y para eso tenemos que desactivar una vida que está constituida en función y que está domesticada y disciplinada y constituida en función de la operatividad. Acá está la diferencia con Negri, como yo marcaba antes. Digo, en Negri lo que hay que producir es una operatividad distinta, una operatividad obrera. Bueno, no, en Agamben no. Por eso Agamben está cerca de Heidegger. Porque Heidegger, de alguna manera, lo que va a plantear es el retraimiento, la Gelassenheit, la serenidad, la renuncia, digamos, ¿no? Eso es una anarquía, es una forma de anarquía, ¿no? Déjenme ver si acá tenía marcada la página 85 y 86. Les leo esto y con esto termino, ¿no? Dice, déjenme ver acá lo siguiente. Me interesa esto que habla de política y cine, por ahí me estoy yendo un poco, pero me parece que nos va a ayudar. Dice, por otra parte, la política es la esfera de la gestualidad absoluta e integral de los hombres, es decir, el espacio de los medios puros, de una potencia sin obra ni destino específico, potencia sin obra. Lo que está en juego en la política no es una tarea histórica, ni una finalidad elevada por alcanzar, sino el propio ser en el lenguaje del hombre en su condición de medio puro. Política es la esfera de los medios y no de los fines. Es el espacio de la vida y no del espectáculo, del uso del cuerpo y no de la mercancía, de la potencia y no de la eficacia. En la política como en el cine, el hombre proyecta con sus gestos y probaturas nuevos espacios de comunicabilidad, nuevas posibilidades de ser.
La política y el cine, pues, no tienen ningún propósito ni han de concebirse como una finalidad en sí misma. Son un espacio de medios sin fin, de medios puros que dibujan otras oportunidades para la vida y para el pensamiento. O sea, uno podría cambiar tal vez la palabra, en lugar de decir política y cine, la política y el arte, ¿no? Acá estoy hablando del cine, Valls-Boix, pero no podría decir la política y el arte son medios sin fin, son medios puros que abren oportunidades para la vida y para el pensamiento. Esto es lo que le interesa a Agamben, ¿no? O sea, primero él lo verifica en la esfera estética. O sea, cómo el arte moderno, el arte contemporáneo, el dandismo, lo que ya vimos, abre la posibilidad de medios puros, de medios sin fin. Porque uno puede decir, la vida del dandy, ¿cuál es la finalidad de esa vida? ¿Es una finalidad productiva? No. ¿Es una finalidad reproductiva? No. Es una finalidad estética, resistente, digamos, ¿no? Que nos permite pensar en la posibilidad de vivir de otra manera. El monje también nos va a permitir pensar la posibilidad de vivir de otra manera. El dandy y el monje van a ser, tal vez uno podría decir, las dos grandes figuras o personajes conceptuales de las dos etapas de Agamben, de la etapa estética y de la etapa política. Aunque parezca increíble, pero ya lo van a ver, vamos a llegar en altísima pobreza, cuando vayamos viendo Homo Sacer, digamos, toda la serie, que de alguna manera ese modelo de la regla de vida monástica, no porque Agamben quiere que repliquemos un estilo de vida religioso, sino porque la forma de vida, que es un concepto para Agamben, puede ser tomada como modelo, esa forma de vida monástica puede ser tomada como modelo para pensar otras formas de vida, liberadas de la productividad, de la operatividad. Bueno, vamos a dejar acá. La próxima clase seguimos con la clase 3, la alienación del arte. Vamos a ver la comunidad que viene, que es un texto interesantísimo que ya es una bisagra, es un texto que todavía tiene elementos fuertemente estéticos, pero ya de a poco ya plantea una intervención más política y que de alguna manera es la previa a Homo Sacer, que es lo que veremos a partir de la clase 4. Bueno, espero que más o menos les haya interesado, que les esté enriqueciendo esta perspectiva. Para mí Agamben es un filósofo realmente extraordinario, me hace pensar todo el tiempo cuando doy clase, cuando hablo de él. Espero que les pase lo mismo a ustedes. Vayan leyendo los textos y, bueno, cualquier cosa nos vemos en el foro de la cursada. Les mando un gran abrazo y seguimos en 7 días.